Hola a todos, en este vídeo veremos cómo usar y configurar el proyecto Student Class Recorder. Pero antes comentar unas cositas. Lo primero referente a los perfiles. En ningún caso deberemos alternar manualmente ninguno de estos perfiles, ya que el propio proyecto ya se encargará de ello de manera automática. Y segundo, este perfil, Time. Este perfil es usado por el proyecto para establecer los parámetros de grabación del siguiente día, es decir, las materias, el nombre de las materias y los horarios de inicio y de fin de cada una de ellas. En este caso lo hace por defecto a las 12 en punto de la noche de ese mismo día. A todo esto quiero decir, en caso de que el alumno tenga horarios normales o habituales, como suelen ser de mañana o de tarde de clase, pues no habrá que hacer nada, el proyecto funcionará de manera correcta, sin problemas. Pero en el caso de que por algún motivo el alumno tenga horario nocturno y justo coincida o esté dentro del rango de esta hora, simplemente habrá que acceder aquí, a este perfil, y editar el horario para que no cree conflicto. Por ejemplo, imaginemos que el alumno tiene alguna materia que coincide con esta hora, pues habrá que establecer el horario a horas anteriores, por ejemplo a las 10 de la noche del día anterior, y eso eliminaría el conflicto. Y segundo, puntualizar que como el proyecto tiene la posibilidad de subir los datos a la nube, es decir, a G Drive, pues dicho usuario tendrá que contar sí o sí con una cuenta activa en la plataforma pues, de G Drive, ¿vale? De Google. Y bueno, pasemos a hablar ahora de para qué sirve cada tarea y cómo funciona. Vale. Lo primero que habrá que hacer tras importar el proyecto será configurar principalmente esta tarea, que después pasaré a explicar cómo se configura y cómo funciona. Y repito, en caso de querer usar G Drive habrá que configurar esta. Si no, no es necesario editarla, se deja como está y listo. Vale, Toggle Status, ¿para qué sirve y cómo funciona? Toggle Status es la que deberíamos agregar como acceso directo a nuestro escritorio y es la que nos permitirá habilitar o deshabilitar el proyecto en su totalidad, en general. Pues como veis, habilita y deshabilita perfiles y hace otras cositas más. ¿Bien? Siguiente tarea, Recording Stop. Pues como su nombre indica, lo único que hace es iniciar la grabación. Repito, ya lo he incluido en la descripción del proyecto, pero bueno, lo digo aquí otra vez. Yo en el proyecto he usado la aplicación llamada High Quality MP3 Recorder para grabar las clases, pero si vosotros queréis también podéis usar otras grabadoras que tengan integración con Tasker, como por ejemplo Easy Voice Recorder, que es muy conocida, o incluso usar la misma acción incluida en Tasker. Pero tened en cuenta que cada vez que si cambiáis la forma de grabación o la aplicación, tenéis que fijaros en todas las acciones de todas las tareas que contengan esta etiqueta de color amarillo. Bien. Record and Stop. Pues lo que hará es, cuando el perfil de final de grabación se active, a ejecutar esta tarea, y lo que hará, pues como vemos, será detener la grabación en cuestión, pasará a ejecutar la tarea setup para obtener el nombre de la materia que haya estado siendo grabada, la fecha y demás, luego listará los archivos para obtener el último grabado, renombrar el archivo y esta sección de este grupo de acciones solo se ejecutarán en caso de que nosotros hayamos especificado mover archivos desde la ubicación original de grabación a una personalizada desde la tarea setup. Y por último pasa a ejecutarse esta tarea que la explico ahora. Set Recording Time, esta es la que se ejecuta posteriormente a Recording Stop. Esta básicamente lo que hace es, en caso de que haya una materia disponible en la siguiente sesión de grabación, es decir, en la siguiente ejecución de la tarea, establece los horarios de grabación de esa materia que le sigue. Bien, y en caso de que ya no haya materias que grabar, es decir, que se haya llegado al final del día, se muestra una notificación de subir archivos a la nube en caso de que nosotros hayamos configurado dicha opción, dicha característica en la tarea setup. Si no, pues tampoco se mostrará nada. Upload Files and Upload Fault Manual. Estas dos acciones van relacionadas pero funcionan de manera distinta. Ahora explico. La primera, Upload Files. Esta es la que maneja el proyecto en sí, tanto si establecemos el comando en modo manual como auto, que es automático. Por ejemplo, en caso de establecerlo en modo auto, significa que tras finalizar la grabación de todas las materias del día,
el proyecto automáticamente empezará a subir esa sesión de grabación. Y si establecemos el comando a manual, lo que hará es, tras finalizar la sesión de grabación de todo el día, nos mostrará una notificación en la barra de tareas para nosotros pulsar e iniciar manualmente la subida de archivos. Pero solo sube los archivos grabados en la última sesión, no de días anteriores. Para eso está esta tarea, que esta que contiene icono es la que deberíamos agregar como acceso directo en caso de querer subir archivos a la nube de manera manual. ¿En qué se diferencia esta de la otra? Pues imaginemos que por X motivo no hemos subido archivos de grabación de días anteriores, incluidas las de hoy, también puede ser. Pues esta tarea lo que hace es simplemente empezar la subida desde el primer archivo que tengamos en nuestro directorio de grabación, omitiendo aquellos que ya están subidos y subiendo los que no están en la nube. Bien. Setup y Setup G Drive. Vale, Setup. Esta es la tarea que deberemos configurar sí o sí. Bien. Vale. La tarea está dividida en dos secciones grandes, que es School, con sus materias y horarios de cada materia de inicio y de fin, y luego más configuraciones, que son opcionales. Vale. Pasemos a hablar de materias. Imaginemos que estamos a lunes y queremos indicarle al proyecto qué materias grabar. Bien. Lo primero de todo comentar que cada materia irá separada por coma. Y segundo, comentar que en caso de que queramos que el proyecto grabe materias, por ejemplo, una materia que sea consecutiva en dos horarios, una materia que esté en dos horarios consecutivos, pues tendremos que duplicar el nombre y separarlo por coma. Eso le indicará al proyecto que genere dos archivos de manera independiente, bien, de la misma materia. Y bueno, eso es todo. Recordad, nombre de la materia y separada por coma. Ahora pasemos a hablar de los horarios de grabación de cada materia, dentro de la sección Time. Tomemos como ejemplo otra vez que es lunes. Bien. Y aquí pues lo mismo que las materias. Por cada materia irá un grupo de horario, de inicio y de fin de grabación. Bien. El horario que está a la izquierda del guión será el horario de inicio de grabación. Y el horario que está a la derecha del guión será el horario en el que finaliza la grabación. Y el grupo de horarios que le sigue después de cada coma pues será el de cada nueva materia. Bien. Recordad una cosita. Como Tasker, como el perfil de Tasker de horario, de tiempo, interpreta horas y minutos separados por punto, pues habrá que indicar un punto, no doble punto. ¿Entendido? Bien. Y por último pasemos a hablar también de las opciones opcionales, que no son necesarias usar pero ayudan. En este caso tenemos organización de archivos y subidas a la nube de G Drive. File Organization. ¿Por qué tengo estas dos acciones? Explico. En el caso de que vosotros queráis mover archivos de la ubicación original de grabación a una personalizada, que por ejemplo es mi caso, por eso lo tengo habilitado de manera por defecto, pues lo que hará es en esta ruta, que es donde tendremos nosotros que indicar la ruta principal a donde van a parar las grabaciones, que en este caso es SD card, se refiere a la memoria interna, documents, documentos, instituto y grabaciones. Aquí es donde irán a parar las grabaciones, pero ¿cómo? Al mismo tiempo habrá que configurar esto. Esta acción yo la he incluido por el simple hecho de que cada idioma tiene su forma de escribir los meses, ¿verdad? Entonces, imaginemos que somos ingleses y queremos expresar los meses pues en el idioma correcto. Pues aquí simplemente habrá que escribir el nombre de los meses separados por comas en nuestra lengua. Bien. Y veamos un ejemplo de cómo funciona el mover archivos a otras ubicaciones y cómo se crean. En este caso, como yo tengo la grabadora de High Quality MP3 Recorder, esto lo que hace es generar los archivos en esta ubicación. Y si yo habilito esas dos acciones en el proyecto y las configuro obviamente, pues en mi caso van a parar a documentos, instituto, grabaciones,
Y a partir de aquí, la carpeta octubre, bueno, la carpeta de los meses, pues se va creando acorde al mes actual, de manera automática, tomando en cuenta los nombres de los meses que hemos establecido aquí. Y dentro de ella se crean las correspondientes carpetas de cada día. Por ejemplo, el día 1 de ese mes, el día 2, el día 4 y así sucesivamente hasta el final. Bien, y dentro de cada una, pues los archivos, que como estáis viendo aquí incluyo las horas de grabaciones y el nombre de la materia. Bien. Vale, probamos a Tasker. Vale, ahora la parte que se encarga de subir datos a la nube. Esta tarea pues la tengo inhabilitada yo porque simplemente no me interesa ahora mismo subir datos a la nube. Por lo tanto la inhabilito. Y eso lo que hará es simplemente no mostrarme nada, no subir ni nada. Pero en caso de querer usarla, pues la tendremos que habilitar e indicar el comando que deseemos usar. Si es manual, nos mostrará una notificación para iniciar la subida de manera manual al finalizar la sesión de todas las grabaciones. Y si el comando es auto, lo que hará es, tras finalizar nuevamente la sesión de grabación completa, comenzará la subida automática, también mostrando notificación en la parte superior, pero simplemente informándonos del progreso de subida. Y listo, eso es todo con respecto a esta tarea. Y la última tarea es, pues, como he explicado antes, en caso de querer usar la característica de subir a la nube los archivos. Pues para usarla deberemos en primer lugar indicar nuestra dirección de correo electrónico, aquí. Esta acción está inhabilitada por defecto, pero yo la incluyo en caso de que tengan problemas ustedes de que Tasker logre conectar correctamente con vuestra cuenta. En caso de que no conecte, pues la habilitáis y ejecutáis estas dos acciones de manera manual, ¿vale? Y luego pues la volvéis a inhabilitar una vez que consiga acceso completo. Aquí deberemos indicar la ruta en nuestro directorio virtual de G Drive a dónde van a parar las grabaciones. Bien, imaginemos que en mi cuenta de G Drive tengo una carpeta con la siguiente ruta. En la raíz tengo una llamada a instituto y siguiendo la ruta pues tengo otras grabaciones y meses. Pues deberemos indicar lo que acabo de decir. Y esta acción es opcional. En caso de querer agregar una descripción a cada archivo que se suba, pues habrá que escribir el contenido aquí dentro y habilitarla. Y bueno, eso es todo con respecto a esto. Estas son las variables, ¿vale? Que se van estableciendo de manera automática. Y bueno, creo que ya he explicado todo cómo usar el proyecto y configurarlo. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que podéis contactarme por Telegram, por WhatsApp, por Discord o si lo preferís también en los propios vídeos de YouTube o en el artículo de mi sitio web de Tasker Profile Center. Bueno, me despido. Hasta luego.